Y en medio de todo este dilema, diversas voces han surgido frente al tema y Juan Carlos Mateus justamente tiene hasta ahora un invitado y una declaración además del gobierno frente a las acciones que pretenden tomar en las próximas horas sobre el tema. Juan Carlos. Así es, Alejandra. Y antes de establecer contacto con nuestro invitado, debemos contarles que desde China, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, anunció que el próximo miércoles 16 de octubre el presidente Gustavo Petro explicará ante el cuerpo diplomático la denuncia sobre un golpe de Estado en su contra. Esto dijo el canciller Murillo. En Colombia existe una inviolabilidad del fuero presidencial y eso impide que el presidente sea investigado por una entidad administrativa. Este es, como es el caso del Consejo Nacional Electoral. Así lo señala la Constitución Política y lo ratifica nuestra jurisprudencia. Y nosotros le hemos notificado al cuerpo diplomático y lo hemos también notificado en esta gira que sobre todo las acciones que vamos a hacer van a tener el propósito de que se respete el sistema democrático en Colombia y se hagan valer los derechos del presidente Gustavo Petro. Los derechos del presidente Gustavo Petro. Con esta declaración del canciller Luis Gilberto Murillo y para hablar del tema hacemos contacto con el senador independiente, exministro, comisionado de paz, Humberto de la Calle. Muy buenos días, señor. ¿Cómo analiza el anuncio de la reunión, esa es mi primera inquietud, con el cuerpo diplomático la próxima semana del presidente Petro? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. A ver, yo diría lo siguiente. ¿En qué estamos en este momento? A mí me parece que hay unanimidad en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral no puede tumbar al presidente. Ya nadie siquiera se imagina eso. Luego me parece que el primer elemento ya permite hacer un llamado al gobierno para que se serene y suspenda estas gestiones y sobre todo las que tienen carácter de agitación callejera. Me parece que eso a nadie le hace bien y ya no hay razón para continuar ese camino. En segundo lugar, nadie duda de que todas las campañas pueden ser investigadas por el Consejo Nacional Electoral, porque de lo contrario sería absurdo que el Consejo pueda investigar a las campañas perdedoras, pero no a la campaña ganadora. Tercero, me parece que también está claro, aun cuando en este tercer punto hay algunas discrepancias, que la investigación se hace a la campaña. Los responsables de la campaña por decisión legal incluyen al presidente, al tesorero, etc. Eso está en la ley. Puede ser una ley buena o mala, pero el presidente es solidariamente responsable con la campaña, que es la investigada, no el presidente. Es que eso es inseparable. Pero lo que sí debió ocurrir es que la investigación se remita para los efectos del presidente a la comisión de acusaciones. Y eso preserva el fuero legítimo del señor presidente. Por lo tanto, yo haría un llamado. A mí me parece que continuar en esta turbulencia que es bastante artificial ya en este momento, me parece que lo que hace es daño y no tiene fundamento. Ahora, el otro elemento que sí vamos a tener que discutir, desafortunadamente en este momento de confrontación es difícil, es la siguiente pregunta. ¿Pero sí podría el Consejo multar al presidente? Ahí hay discrepancias entre los juristas y es un terreno en el que no hay unanimidad, porque se habla de fuero integral, y es correcto, pero ¿hasta dónde llega el fuero integral? Porque tampoco podemos llegar al que el fuero integral sea un fuero absoluto. Yo he puesto en las redes una pregunta. Si un presidente que va manejando un carro, y parece un chiste, pero Belisario Betancur manejaba carro siendo presidente, y se pasa un semáforo en rojo, eso tiene que ir a la comisión de acusaciones. Si el presidente no paga a tiempo la luz de su finca privada y lo van a multar en la empresa de energía, tiene que ir a la comisión de acusaciones. Me parece que es evidente que ese fuero integral tiene unos límites, porque hay elementos donde el presidente responde como ciudadano. Luego, me parece que allí hay un trabajo para hacer y yo sugiero, a ver si le ponemos punto final a esto, que alguna ONG de transparencia presente una tutela para permitir que la Corte Constitucional nos dé una teoría completa
sobre el ámbito y los límites del fuero integral, que es el punto donde todavía hay una interrogación importante. Claro, doctor de la Calle, y es que precisamente en las últimas horas usted ha expresado serios reparos ante la declaración, por ejemplo, de la recién posesionada presidenta de México, quien expresó su solidaridad con Gustavo Petro ante la investigación que le abrió el CNE. A eso se suma también otro apoyo que se ha brindado de parte del presidente Luis Ignacio Lula da Silva desde Brasil. ¿Cómo se debe adoptar este tipo de declaraciones a nivel internacional y que pueden hacer daño o no en nuestro país? No, daño hacen, porque dije, Colombia, aquí tenemos 1000 líos y dificultades, pero de algo que hemos venido siendo orgullosos es que ha funcionado la democracia. Así tenga, repito, errores y falencias. Pero ahora estamos echando eso por la borda. Es decir, Colombia está quedando como un país golpista, que no lo ha sido nunca, con una ligera excepción. Luego me parece que eso termina haciéndole daño a todos. Yo creería que el gobierno, y es un llamado que hago, debe suspender ya esta agitación, porque está claro que el presidente no lo va a tumbar el Consejo. Es más, yo digo que no lo debe tumbar nadie. Para Colombia es importante que el presidente continúe. Entre otras cosas, en la locución presidencial pasada, unas explicaciones que dio el presidente sobre los 5 puntos de discusión, a mí me parece que son razonables. Yo comparto algunas de ellas. Luego, esa es la discusión. ¿Qué fue lo que pasó en esa campaña? Pero aquí me parece que estamos creando artificialmente una crisis con repercusiones internacionales. Y yo sí pido un poco de respeto para Colombia. Aquí hay unas instituciones. No pueden venir unos presidentes a meterle la mano a una situación tan delicada como esta. Me parece que la labor de un presidente de Brasil, de México, no tiene dentro de sus roles como voces del Estado y no como opiniones personales, la capacidad de incidir de manera que me parece, repito, resta capacidad a unas instituciones que mal que bien han venido funcionando en Colombia. Restar capacidad institucional en Colombia. Última inquietud, doctor de la Calle, desde su óptica, ¿cuál es la intención del gobierno Petro, del primer mandatario, en el mediano plazo? Usted lo decía al comienzo, la salida de la gente a las calles y demás. ¿Cuál es la intención del presidente Petro? Hagamos, dijéramos, démosle un margen al presidente respecto de su reacción inicial por alguna forma como se redactó la decisión del Consejo Nacional Electoral, porque al mencionar al presidente, que lo mencionó como representante, que tampoco es, pero sí daba una sensación de una acción contra el presidente. Pero eso ha quedado ya suficientemente aclarado. Luego, si continúa esta gestión callejera y esta gestión diplomática, uno sí empieza a pensar, sin exagerar, que aquí lo que hay más bien es un propósito político, de carácter agitacional, seguramente con miras en el 2026, y me parece que esa no es la manera. Eso lo que genera es más desconfianza y más incertidumbre en Colombia. Yo respetuosamente quiero decirle al presidente que suspenda estas gestiones, porque esto se tiene que canalizar por el Congreso, y el fuero no es que no haya capacidad del Estado de sanciones, el fuero es que se radica en el Congreso. Pero lo que haya pasado en la campaña, ahí está y ahí hay una responsabilidad. La gestión diplomática y la gestión callejera. Senador Humberto de la Calle, gracias por sus apreciaciones y visión de este tema que hoy en el área política sin duda ocupa la atención nacional. Muy buen día, señor. Buen día.